En un barrio humilde, donde las casas se alineaban muy cerca de las orillas de un caño de aguas oscuras y profundas, vivía un joven llamado Andrés. Todos los vecinos sabían su rutina, aunque a muchos les causaba escalofríos. Cada noche, a la misma hora, cuando el reloj marcaba la madrugada y todo estaba en silencio absoluto, Andrés salía de su casa, caminaba hasta la orilla y se sentaba en la misma piedra, mirando fijamente un punto exacto del agua, como si estuviera esperando que algo o alguien emergiera de las profundidades. Sus amigos, preocupados y curiosos, le preguntaban una y otra vez: Andrés, ¿qué es lo que buscas ahí todas las noches? ¿Qué esperas ver? Y él, con la mirada perdida en la corriente, les contaba la historia que le había cambiado la vida. Todo comenzó una noche. Venía yo muy tarde del trabajo, cansado, acalorado y sofocado por el camino. Decidí parar justo aquí, sentarme un rato para tomar el fresco y respirar ese olor a tierra mojada y vegetación que suelta el caño. Estaba tranquilo, mirando cómo pasaba el agua, cuando de repente, en la superficie, vi cómo se asomaba poco a poco una mujer hermosa, de una belleza que quita el aliento. Pero había algo terrible en ella, no tenía dedos en los pies. Su cabello era larguísimo, le llegaba mucho más abajo de la cintura, oscuro pero con las puntas de un color marrón rojizo, como si estuvieran secas o quemadas. Y sus ojos eran de un color verde extraño, brillantes, profundos, como dos luces que te atrapan. Ella comenzó a acercarse lentamente, deslizándose sobre el agua sin hacer ruido. Cuando estuvo frente a mí, solo con mirarme a los ojos, sentí que mi cuerpo se quedaba de piedra. No podía mover ni un solo músculo, estaba completamente inmóvil, como si ella hubiera tomado el control de mí. Entonces vi sus manos. Se acercó y tomó las mías con fuerza. Y supe lo que quería, tenía la intención de arrancarme los dedos uno a uno. Sentí el frío de su piel y la fuerza que tenía. Yo hacía un esfuerzo desesperado, con toda mi voluntad intentaba moverme, gritar, huir, pero no podía. Estaba a punto de morir ahí mismo. Lo que me salvó fue algo inesperado. En ese instante exacto, un animal de estatura mediana, no sé si un perro o alguna bestia callejera, corrió a toda prisa desde la oscuridad y se le lanzó encima, embistiéndola con furia. Ella soltó un sonido que no era humano, algo parecido a un grito ahogado y un siseo. Cayó al suelo y entonces vi cómo se movía. Se arrastraba igual que una iguana, rápida y desgarbada, hasta lanzarse de nuevo al caño y desaparecer bajo el agua, dejando solo unas ondas que se fueron apagando. Andrés hizo una pausa, miró el agua con seriedad y continuó. Esa noche me quedé temblando, pero también me quedé asombrado porque recordé de pronto lo que mi abuelo me contaba cuando yo era niño, una historia que siempre creí que era solo para asustarme. Mi abuelo también vivió aquí hace muchos años. Él me contó que estuvo enamorado en secreto de una mujer muy hermosa que vivía en una casucha ruinosa, justo ahí cerca del caño. Me decía que él solo podía buscarla y verla de noche, porque durante el día era imposible encontrarla. Pero con el tiempo descubrió la verdad, esa mujer no era humana, era una especie de bruja o espíritu que penaba en esas aguas. Su maldición era esta: todo hombre que pasara por este sitio entre las 2:40 y las 3 de la mañana, era visto y acechado por ella. Mi abuelo me describió exactamente lo mismo que yo vi, hermosa, de cabello largo y ojos verdosos, con manos muy delicadas y suaves. Pero advirtió que a esa misma hora, entre las 2 y 3 de la madrugada, le crecían garras terribles en lugar de uñas, y se lanzaba como un animal o un pájaro de presa para acabar con la vida de quien se cruzara en su camino. Fue mi abuelo quien la detuvo. Me contó que tuvieron una pelea terrible y que él logró hacerle daño, amputándole esas garras que la hacían peligrosa. Y con rezos antiguos, palabras y rituales que solo los viejos de antes conocían, logró amarrarla y condenarla a quedarse ahí, atada al caño por el resto de la eternidad. Por eso no tenía dedos cuando yo la vi, porque él se los quitó. Andrés se levantó de la orilla, miró la oscuridad del agua con determinación y cerró su historia. Ahora lo entiendo todo. Fue mi abuelo, desde más allá de la muerte, quien mandó a ese animal para salvarme, para que yo no corriera la misma suerte de tantos otros. Ella sigue ahí, herida, enojada, esperando recuperar lo que le quitaron. Y yo no voy a huir. Yo no solo vengo a mirar, vengo a buscarla, porque estoy dispuesto a terminar lo que él empezó. Esta vez acabaré con ella para siempre. Dicen que, si pasas por el barrio cerca del caño, entre las 2:40 y las 3 de la mañana, todavía puedes ver a Andrés sentado en la orilla, esperando, con la mirada fija en el agua, listo para enfrentar a la mujer sin dedos que aún vive penando en las profundidades.